Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Como siempre, con el gozo del Señor en nuestros corazones, en la simpleza de Cristo, te saludamos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Siempre te decimos lo mismo: el Señor quiere bendecir tu vida y edificarla en su palabra y en el bendito evangelio. Como mensajero de Dios tengo la responsabilidad y el deber, y lo hago con sumo gozo, en el gozo del Señor. La responsabilidad es compartir bien la palabra de tal manera que la palabra pueda levantarte, edificarte, consolarte, exhortarte de acuerdo al contenido de la palabra y al propósito de Dios. Con todo el corazón de nuevo, bienvenido, bienvenida, te invitamos a venir con nosotros y juntos estudiar la palabra de Dios. Bien, amados, el pasaje, la porción bíblica que el Señor ha seleccionado en esta ocasión se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 65. Isaías, capítulo 65. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdiciéis, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Aquí hay una figura, una metáfora bíblica. Aquí hay una alegoría que es común de acuerdo a la cultura de Palestina en aquellos días. Es algo que Dios usó, esa figura la usó Dios muchas veces, en muchas ocasiones. Es algo común en el lenguaje de los profetas. Y quiero primeramente estudiar con ustedes la costumbre de aquellos días y lo que dice, para que luego vengamos al texto y entendamos lo que Dios quiere decir aquí. Aquí en la palabra de Dios habla de un racimo de uvas, porque habla de mosto. Y hay un mensaje acerca de lo que se conoce en el lenguaje de la Biblia como el rebusco, que era la costumbre en Israel, de cuando el segador terminaba de segar o de vendimiar el fruto, en este caso de la vid, pero puede ser de cualquier otro fruto, de que siempre quedaban en el racimo algunas uvas o algunos frutos. Dios ordenó a Israel a través de Moisés que cuando Israel hiciese la cosecha de los frutos o de sus frutos, siempre dejasen algunos frutos para tres grupos desposeídos: los menesterosos, en este caso los extranjeros, las viudas y los pobres de la tierra. Esa es la manera primaria que Dios instituyó, la primera aplicación para nosotros. Muy bien. Ahora yo quiero que vengamos al texto de nosotros.
Comienza el capítulo diciendo: fui buscado por los que no preguntaban por mí, y fui hallado por los que no me buscaban. ¿Qué dice aquí? Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. En otras palabras, Dios está diciendo aquí, para que entiendan mis hermanos el contexto. ¿Cuántos saben que el capítulo 65 es una continuación de 64? Pues ya tienen una tremenda revelación. La Biblia, cuando fue escrita, no fue escrita en capítulos y versículos, vino siglos después. Así que en el capítulo 65 Dios está contestando una interrogante, es una oración de Israel. Capítulo 64, para que podamos entender un poquito el contexto. Miren, el profeta, o Israel a través del profeta, se está orando delante del Señor y se están como quejando delante de Dios en su oración. Y para no poder no leer todo, vamos a leer el 8. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Dice: así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Está hablando en el día de la desgracia de Israel. Está hablando el profeta viviendo la cautividad de Judá, viviendo el momento difícil cuando Israel apostató y el Señor le trajo el cautiverio. Y dice el 10: tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén está asolada, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Preguntas a Dios, y Dios contesta a Israel diciéndole: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. ¿Saben ustedes cuál es la respuesta a esa pregunta? No, ¿hasta cuándo te estarás quieto? Estamos siendo destruidos, Sión está desierta. Los enemigos han acabado con los palacios, con el templo, con todo. Y Dios, en vez de decir: sí, voy a venir a intervenir, ay, los voy a ayudar, si dice Dios: no. Cuando yo hablé, ustedes no me escucharon. Cuando envié a los profetas, cerraron los oídos. Ahora yo me iré a otra gente, a otro pueblo, y gente que no preguntaba por mí me van a encontrar. Por eso Pablo dice: cuando ustedes conocieron al Señor, o mejor dicho, cuando fueron conocidos de Dios. Porque usted no conoce a Dios, Dios solo conoce a usted. Amén. Y entonces está diciendo acá, dice Dios: yo me aparto de ustedes ahora, me aparto de ustedes. Pablo usa en Romanos 9 esto, hablando de la dureza de Israel cuando rechazó al Mesías, y lo aplica en Romanos 8 y usa el mismo texto, lo cita en Romanos 9. Y dice: me le voy a presentar a gente que no me buscaba. Esa es la gran ironía, lo que no se entiende, que Israel, que andaba buscando la justicia, no la encontró, y los gentiles que no eran pueblo, Dios le dijo a los gentiles: heme aquí, como la mujer sirofenicia: aquí estoy necesitado, te necesito, aquí estoy, heme aquí, me manifestaré a ti, me presentaré a ti. Tú no me estás buscando, pero yo estoy aquí, estoy aquí, yo estoy aquí. Esa es la verdad de todos nosotros. ¿Quién buscó al Señor? Ay, busca a Dios. Dios no está perdido. Que está perdido eres tú. Dios te buscó a ti, tú no buscaste a Dios. La religión es la que enseña lo contrario, porque la religión te hace ver que eres tú el que buscas. Pero aquí dice que es Dios. Tú no estabas buscando a nada. Tú buscabas tu destrucción. Tú andabas en pos de lo tuyo, entregando tu cuerpo y tus miembros a la injusticia, como dice Romanos capítulo 6. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por el mucho amor con el cual te amó, estando nosotros perdidos, nos dio vida en Cristo Jesús. Él se presentó, dice, me manifestaré a un pueblo que no preguntaba por mí. Dale aplauso. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Dios está anunciando su gracia. Amén. Esa es la gracia. Todo el que piensa en eso tiene que amar a Dios. Tiene que deberle todo a Dios. El pueblo amado, el pueblo que estaba en pacto, el pueblo de Israel, Dios le dijo, échate a un lado. Cuando yo hablé no me escuchaste, desoíste a los profetas, te echo a un lado. Dejo mi santuario asolado por un tiempo y me voy a revelar a un pueblo que no me buscaba. A través de Moisés se le dijo a Israel, cuando tú te apartes de mí te provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Y es verdad, no éramos pueblo. Israel está haciendo decirlo cuando nos ve adorando a Dios, a los que estábamos perdidos, adorando imágenes en ignorancia, porque éramos ignorantes que adoramos ídolos. Solamente había iluminación y luz de la palabra en Israel. Versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. En otras palabras, a ustedes yo me les revelé. A ustedes me les revelé. Extendí mis manos todo el día y oía mi voz todos los días. Pueblo mío, aquí estoy, pueblo, te hablo, te quiero librar del mal. Sírveme y te bendeciré y te cuidaré. Pero no me escuchaste, andaba en tus propios pensamientos. El 3, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. De continuo me provocan a ira. Sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Está hablando de la idolatría de ellos. Dios le dijo que no hicieran altares de ladrillos, sino de piedra. ¿Se recuerdan? Está hablando de la violación de la ley y está hablando de su idolatría de Israel o de Judá. Que se queden en los sepulcros, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo, que era una prohibición de la ley a los judíos, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor y fuego que arde todo el día. Ay, el pueblo orgulloso, arrogante, que anda idolatrando. No me toques, no, yo soy santo, yo soy del pueblo de Dios, no me toques. Ando con guardaespaldas para que nadie me toque. Soy santo. Pierdo la unción. Dice Dios, ese pueblo es como humo para mí. Sigan, está hablando del pueblo rebelde, de la mayoría del pueblo que desoyó a Dios. Versículo 6. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. ¿Saben ustedes por qué dice así? No callaré, sino que recompensaré. O sea, voy a dar el castigo a cada uno como se merece. Le daré el pago en su seno. Era que en su seno significa en el lenguaje, en su bolsillo. Los antiguos tenían en su vestidura, tenían como forma de un bolsillo, como un seno, una cosa donde metían algunas cosas. En otras palabras, dice, como el castigo que te voy a dar no cabe en tu mano, te lo vas a tener que meter en el bolsillo, en el seno. De tan grande que va a ser, no te cabe en la mano, pero lo vas a tener que aquí. La recompensa tuya, que es el castigo, te la vas a tener que meter acá, en tu seno. Amén. Eso no suena bien para decir amén, pero sí, si lo dice Dios es bueno. El 6. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová,
y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, se afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Se la voy a medir aquí en el bolsillo, en ese lugar que ellos tenían aquí para meter las cosas, por sus iniquidades. Y ahora cambia del tono. Le está hablando a la mayoría del pueblo, que va a venir un castigo, que va a venir el cautiverio, que va a venir la desolación, que el enemigo va a venir como a vendimiar, que va a venir a acabar con todo el fruto, que se va a llevar el fruto. Y dice Jehová, ahora estamos listos, entramos. Todo esta es la introducción para entender el tema. Versículo 8, ahora, así ha dicho Jehová, en medio de una nota de juicio, donde dice Dios, seguro que van a tener que buscar un lugar grande para meterse el castigo, porque viene el castigo y grande que es, no le va a caer en las manos, van a tener que meterlo en el seno, porque lo van a llevar, lo van a guardar para muchos días, el cautiverio. Dice el 8, así ha dicho Jehová, que Jehová después que manda el fuego, manda la lluvia, juicio, y después manda la misericordia. Mire cómo cambia el lenguaje. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallare mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque hay bendición, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Atención, versículo 8, así ha dicho Jehová, como si alguno hallare mosto en un racimo y dijere, no lo desperdicies, porque hay bendición. Escuchen, Dios está viendo que van a venir los enemigos, van a arrasar, y viene el castigo, y lo van a llevar en el seno por muchos días. Pero dice Dios, y se para Dios y dice, pero va a suceder cuando se está haciendo el rebusco en la cosecha. Que alguien va a destruir, a cortar ya el racimo, la rama, el pámpano, como se llame, porque no ve nada, porque lo que ve no sirve, porque lo que le ve no le interesa, como el ladrón, o no lo vio, o no le interesó, o se le olvidó, o no vale nada, o no vio nada en el racimo y va a cortarlo. ¡Ey, cuidadito! Hay unas cuantas uvas buenas ahí. 1, 2, 3, 4. ¿Y sabes qué? No son uvas silvestres, son uvas que dan bueno mosto, bueno vino. No la cortes, no la desperdicies. Hay bendición en el racimo, hay bendición en el racimo. Amén. Ese mensaje primeramente para Israel. Dios dice, Jesús dijo, no me corte, no la desarraigue, dámele 3 años a Israel, que ahora va a dar fruto. Ahora va a dar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Israel le falló a Dios. De la rama, del vástago, de renuevo de Isaí que estaba cortado, ahora va a levantar una rama. Va a haber bendición en el racimo, dice Jehová. No lo desperdicie, no lo corte. Ahí hay bendición. Estas palabras primeramente son para Israel. No será del todo cortada la descendencia de Israel. Jehová le dejará un remanente a Israel. No hay nada. En Israel no hay nada.
No se ve nada, dice Jesús. No cortes, Padre, todavía. Que yo veo ahí unas cuantas uvitas y son de buen jugo. Hay bendición en ellas. No son muchas, pero son buenas. Y el Señor rebuscando, diciendo, ay, no hay nada. Pero sí, ahí hay uno. Ahí está Esteban. No hay nada, ya, corta. No, hay otro. Y después, es bueno. No desperdicies. Hay bendición. En el rebusco, Pablo aplica esta palabra en Romanos 9, 10 y 11, hablando de Israel. Si Dios no nos hubiera dado un remanente, como Sodoma hubiésemos sido y semejantes a Gomorra, pero Dios nos dejó un remanente. Y cuando la Biblia dice que todo Israel será salvo, no vayan ustedes a pensar que todos los hijos de Israel van a ser salvos. Porque Pablo dice en capítulo 2 y 3, dice en el 2, son todos israelitas. No, Jesús dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Los que son de la fe son los hijos de Abraham. No todos los judíos y todos los israelitas, como aquellos tiempos pasaban, no todos eran de Dios. Hay verdaderos israelitas, que Pablo dice que no todos los que son de Israel son hijos de Abraham, sino los que son de la fe de Abraham. Y ese es el remanente que va a quedar en los últimos días en cuanto a Israel. Pero yo quiero aplicar este mensaje ahora a nosotros. Primeramente lo voy a aplicar personalmente a ti y a mí. Escucha ahora. Comencemos a aplicar desde que comenzamos a estudiar. Las uvas que quedaban eran para los pobres, para las viudas. Era lo que sobraba, lo que nadie quería, lo que la gente subestimaba. Deja algo ahí para que coman esa pobre gente. No te lo lleve todo. Y eso éramos tú y yo. Lo vil, lo menospreciado, lo que no era, lo que no servía. Éramos extranjeros. O no dice la Biblia que estábamos lejos de la República de Israel. Éramos extranjeros. Pero dice Pablo que ya no somos extranjeros. Ya no somos advenedizos. Ya no comemos de las migajas. Aunque éramos migajas, somos trigo de Dios. Amén. Amén. Nadie hubiera dado nada por ti. Nadie hubiera dado nada por ti. Ni por mí. ¿Quién que hubiera dado nada por ti? Si fuiste un borrachón, que a todo lo que le ponía la mano lo destruías. Nadie daba nada por ti. Ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus vecinos, ni nadie. Nadie daba nada por ti. ¿Qué vio Dios en ti? Dice Dios, ellos no son desperdicios. ¿Saben qué? ¿Saben ustedes que lo que quedaba era un desperdicio? En el rebusco lo que quedaba era un desperdicio. Y los desperdicios generalmente son menospreciados. Y nosotros éramos un desperdicio. Pero Dios dice, no son desperdicios. No los desperdicies, son bendición. En ellos hay bendición. Porque Dios no te ve como tú eres, sino como tú vas a ser después que Él haga la obra en ti. ¿Qué es lo que te ha dado valor? ¿Cómo te convertiste de un desperdicio, que era lo que sobraba de la cosecha, a ser una perla preciosa para Dios? Sino el valor de la sangre de Jesús. ¿Qué te dio valor? Sino la sangre de Jesús, la gracia bendita de Jesús. No permitas que el diablo te menosprecie. Quizás te violaron cuando niña.
te entregaron al vecino para que te criase, o a la tía, te menospreciaron, no fuiste un hijo estimado de tus padres, naciste por accidente, hasta por violación, quién sabe. Y el diablo te ha inculcado toda la vida que tú eres un desperdicio, que tú eres algo que hay que olvidar detrás de la cosecha. Pero el día que vengan los ángeles, dice que buscarán a los elegidos de Dios. Ellos saben quiénes son mies de Dios. Dios ama tanto ese desperdicio. No, voy a decir más. Voy a esta enseñanza. Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el fin. Y dice Jesús: no sembré yo trigo porque hay cizaña. Vino el ladrón de noche. ¿Recuerdan ustedes la parábola? Miren ustedes, hermanos. ¿Saben ustedes por qué dijo el Señor que no corten el trigo sino hasta el final de la cosecha? Porque el trigo y la cizaña se parecen tanto, hermanos. Óiganlo bien, se parecen tanto que los agricultores más expertos no pueden distinguir entre uno y el otro sino hasta el final de la cosecha. Y les voy a decir por qué al final de la cosecha se sabe la diferencia. Porque el trigo se pone más amarillo, de acuerdo al color característico, y la cizaña se pone negra. Y ahí es fácil. Y la Biblia dice que al malo lo matará la maldad. Usted no tiene que matarlo. Deje tranquilo al malo. El que hace maldad cae en su propia maldad. Así que no se está tratando de arreglar la iglesia ni resolver el problema, tranquilo. Al malo lo sigue la maldad hasta que lo acaba. Los ángeles saben distinguir. Por eso Dios a los ángeles le va a entregar la cosecha. Gloria a Dios que no te la entregó a ti. Porque si te la entrega a ti, dice sí, Isabel sí, porque canta bonito. Fulano de tal sí, porque me saluda cuando llego al culto. Fulana de tal sí, porque siempre ora por mí. Pero aquella sangrúa, con esa cara que tiene, cizaña, me critica. Y Dios te dice: para ti es cizaña, para mí es bendición. No la menosprecies. Es bendición. No es desperdicio. No es lo que queda en el rebusco. Cuando Dios me estaba dando este mensaje, me hizo pensar en lo que Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Ay, qué trabajo tremendo el de los ángeles, hacer el rebusco. Cuando Jesús dice que la maldad se va a multiplicar tanto, que la fe va a ser tan escasa y los que creen tan escasos, que va a haber que hacer un rebusco. Aquí, quita esa hoja, quita esa rama, quita eso. A veces encuentro uno, allá abajo hay uno, allá en la ramita de abajo, que corta, y se le dice: Gabriel Ángel, toma, y ya lo saqué. Okay. Mételo ahí, justo ahí. A ver, oye, todo lo que hay es hojas, hoja. No hay nada. Parece que el diablo pasó aquí y se lo llevó todo. Dice Dios: no le diga desperdicio. Ahí hay bendición. Amén. Yo fui una vez a la casa de una hermana de acá, hace unos años atrás. Tenía un hijo un poco travieso. Tan travieso que un día le dijo: usted siéntese ahí, porque yo soy la autoridad en esta casa, así que usted me tiene que obedecer. Se me sienta. Y la miró y le dijo: mami, mi cuerpo está sentado, pero mi mente está parada. Ya ustedes saben qué tipo de muchacho era. Pero a mí me bendecía la manera que ella bregaba con él, porque ella le decía a él: ese es un ministro de Dios. Ese es un ministro. Mira, no hay nadie que se porte como él. En el momento que se está portando mal, no hay nadie que se porte como ese muchachito. Míralo, es un siervo de Jehová. Es una bendición de Dios. Y ella lo hacía bien, serio, no estaba bromeando.
Y yo dije, ese es el mensaje. No le llame desperdicio. Aunque tus hijos estén como estén, dile al diablo, no lo diga desperdicio. En ellos hay bendición. Son uvas de Dios. Son uvas de Dios. Son uvas de Dios. Amén. Hay bendición. La fe llama a las cosas que no son como si fueran. La fe ve lo que nadie ve. Por eso Dios te vio a ti como eras. O mejor dicho, como tú ibas a ser. No como eras. El diablo siempre te ve como tú eres. Y Dios te ve como tú vas a ser. El diablo siempre te ve como él, en la carne. Y como Dios siempre ve por el Espíritu, siempre te ve en el Espíritu. Y en el Espíritu eres como Dios. Porque naciste de Dios. Eres bendición. No eres un desperdicio. Sí, es cierto. Soy de lo que queda, de lo que el viento no se llevó. Dile al diablo, yo no soy de lo que el viento se llevó, sino de lo que el viento del Espíritu dejó. ¿Saben ustedes que muchas veces las cosechas las hacían las langostas, el pulgón y el revoltón? Que cuando pasaban se llevaban todo, hasta las hojas se las llevaban. Posiblemente por tu vida pasó una plaga de langostas, de revoltón y tostotón. Posiblemente ha entrado a tu vida un hermano que es un revoltón. Esta es una revuelta a tu casa y a tu vida, a tu marido, quién sabe cuál es el revoltón en tu casa o en tu vida, yo no sé. ¿Cuál es la langosta que pasó y se llevó todo? Pero hay algo que ni la langosta, ni el pulgón, ni el revoltón se puede llevar. Y es a ti. Porque tú vas a estar ahí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Pero conmigo nadie te separará de mí. Amén. Noten que a Esaú le dijo, de ti no quedará nada. Pero a Israel le dice, de ti yo levantaré una descendencia. Miren lo que dice el versículo. El versículo dice, el 8, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo, como si lo hallase y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así, comparación, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes. Y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Ahí hay tres cosas que Dios dice que va a quedar en rebusco. Va a quedar en fruto. Va a quedar descendencia. Va a quedar un pueblo ahí. Cuando los ángeles vengan a cosechar, todo va a ser fácil. Dice, no va a ser complicado. No tanto por el color que diferencia el trigo de la cizaña, sino que a todos los demás se lo va a llevar el diablo. Y cuando vengan los ángeles, dicen, no, pero mira, sí, se llevó todo lo que no era de Dios. Y se quedaron las uvitas de Dios. Y dice Dios, tráigame lo que voy a hacer, un jugo de vino que me va a alegrar el corazón. Mosto, descendencia, pueblo de Dios. Diga, el pueblo de Dios está en el racimo. ¿Y saben qué va a hacer Dios? Va a vendimiar esta uva y lo va a meter en su copa. Y tú y yo seremos la alegría. Como dice Isaías capítulo 53 versículo 10, que vio el fruto de su trabajo y su alma quedó satisfecha. Tú eres el fruto de su trabajo. Tú eres el salario de Jesús.
Tú eres el salario de Jesús. Así como Jacob le dijo a Labán: me has cambiado el salario ya 20 veces. En 20 años 10 veces me ha cambiado el salario. ¿Cuál será mi salario? Y dice Jacob, dice: elige, pero quédate aquí porque tú eres bendición. ¿Y sabes qué? Él dice: las ovejas pintadas, las pintaditas, esas que tienen manchitas, son las mías. Ese es el salario de Jacob. Son las ovejas manchadas, que son las salpicadas con la sangre de Jesús, que nacieron por un milagro. Porque se puso a ponerle ramas de que para que las ovejas parieran. Hermanos, a nadie, eso es una tontería de que una oveja va a parir porque usted le pasó una rama por el lado. Todas las que nacieron, que salieron pintadas, manchadas. Acuérdense que todas las que habían eran blancas, y de las blancas nacieron las pintadas, que eso genéticamente es imposible, porque nacieron por un milagro. Todo el que viene al reino, que es oveja de Cristo, nace por un milagro. El milagro del nuevo nacimiento. Son ovejas. Y el Señor dice: ¿cuál es mi salario? Las ovejas que nazcan por el milagro. Las salpicadas con la sangre de Jesús, que están manchadas por la sangre. Ese es mi salario, dice Jesús. Y saben ustedes que cuando usted pasa por el lagar, como pasó Jesús, y usted salpica, que es el juicio, ¿no? Y sale el chiguete de, como decimos en mi país, bien dominicano eso, y sale. Saben ustedes que el vino lo llevan a aquellas dos prensas y le daban en el lagar, y salía el vino, y entonces salpicaban sus vestidos. Jesús fue a la cruz, que la cruz es como el juicio de este mundo, y cuando hizo así allá y le dio a la suba, salió y se le mancharon los vestidos, dice Jesús. Y dice Juan: ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Dice: estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están aquí. Así que nosotros tenemos la mancha de uva. No es una casualidad que hoy participamos de la cena del Señor. Nadie daba nada por nosotros. Dice Dios: no lo menosprecien, no lo subestimen, no los desechen. Ellos no son desperdicio, ellos son bendición. Dígale a su hijo ahí: usted es bendición. Usted nació para ser bendición. No se deje. A veces nosotros nos llenamos de pesimismo, de incredulidad, y vemos la condición de nuestros hijos y comenzamos a pensar mal y a llorar y a deprimirnos. Me está confesando y diciendo: usted es bendición, usted es bendición, usted es bendición, usted es bendición. El Dios de Abraham, de Isaac, se le va a parecer a usted porque se me pareció a mí. Antes era el Dios de sus padres, ahora va a ser el Dios suyo. Va a tener un encuentro con Dios. Te será bendición. Entonces hay que creerlo porque Dios lo dice. No se ponga a decir: ay, que yo no sirvo para nada, que yo soy la sobra, que a mí nadie me hace caso, a mí nadie me mira, a mí nadie me quiere. Y Dios dice: usted es bendición. Usted está salpicado con la sangre de Jesús, con el jugo de la vid. Ahora miren el asunto de la bendición, y vamos a terminar ahí. Miren la diferencia que hace Dios. Y será Sarón, el 10, para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. ¿Para quién? Para el pueblo que me buscó. Hermanos, Acor fue el lugar donde Acán hizo el anatema. Y Dios aquí, como recuerdan ustedes el mensaje que predicamos, que lo llevará al mismo lugar, mi amado Ishi, ¿recuerdan el mensaje aquel de Oseas?
donde dice que lo va a llevar a Cora, era uno de los lugares que lo iba a llevar, el lugar de la traición. Y aquí el lugar de la traición dice será lugar de majada de vacas, de bendición, diga bendición. Dice el 11, pero vosotros los que me dejáis, mira que la bendición es para los que buscan a Dios, pero vosotros los que me dejáis, los que dejáis a Jehová, que dice que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y ministráis libaciones para el destino. Son dos dioses falsos. El dios fortuna, ese era el dios Gad, que era un dios babilónico. Y el dios destino es el dios Meni, que es el dios del destino. Hay gente que, y fortuna ahí como suerte. Hay gente que vive dependiendo de la suerte, de la fortuna. Y si tienen suerte, dice soy afortunado. Y algunos dicen, y porque soy afortunado tengo el destino. Y anda buscando en la brujería el destino, en las estrellas del destino. Pero ese remanente, su destino es Dios. Y su suerte es la que le ha tocado, la gracia de Dios. Recuerdan ustedes que el libro de Esther y el mensaje de la suerte que Dios nos dio, esa es nuestra suerte, nuestra fortuna, nuestra suerte es Dios. Y nuestro destino es el propósito eterno de su voluntad para salvación. Dice el 12, yo también os destinaré a la espada. Usted anda buscando el Dios del destino, lo va a destinar a la espada. Y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no me respondisteis. Hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagradaba. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mis siervos, ahora está hablando de nosotros, hermanos, atiendan ahora, hablando de remanente, de la descendencia, lo que resultó del rebusco, de rebuscar de Dios, ya cuando el diablo se va llevado todo, lo que quedó el remanente, dice Dios. El versículo 13, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán la iglesia, ¿sí o no? Y vosotros tendréis hambre. Quiere decir que los que no buscaron a Jehová tendrán hambre. Y los que lo buscaron, dice aquí, comerán. He aquí que mis siervos beberán. Y vosotros tendréis sed. Le está diciendo a los que rechazaron a Dios, tendréis sed. Cuando hablé no me oyeron. Cuando me presenté no me buscaron. Ustedes tendrán hambre, mis siervos, el remanente comerá. Ustedes tendrán sed, ellos beberán. Vosotros tendréis, dice, he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Hermanos, esa es la bendición. La bendición es que aunque el diablo y el mundo nos considere un desperdicio, Dios nos dice, hay bendición en ellos. Ellos comerán. Comer es bendición. Ellos beberán. Beber es bendición. Ustedes van a tener que buscar en dioses falsos el destino y la suerte. Pero hay un pueblo que cuando haya hambre tendrá provisión. Cuando haya sed beberán de los manantiales de la vida. Porque son bendición. Y a bendición han sido llamados. Amén. Y cuando estos que no buscaron a Dios sean avergonzados, ese pueblo se alegrará conmigo en gozo y serán honrados. Versículo 14. He aquí que mis siervos cantarán con júbilo del corazón. ¿Cómo cantaremos? La bendición de Jehová que somos nosotros, cantaremos con júbilo de salvación. Y entonces ellos dicen, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón. Escuchen, mientras nosotros cantamos de júbilo del corazón, ellos van a decir, ay, me duele el corazón. Por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. ¿Saben lo que es aullar? Cuando usted se lamenta, ¡ah! El 15, escuche, está hablando de los malos, está contrastando, dice, dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Escuchen, hermanos, escuchen el nombre. ¿Saben ustedes cómo yo llegué a este mensaje? Porque estaba leyendo el libro de los Hechos, y leyendo el libro de los Hechos dice que, fíjense, miren cómo yo llegué ahí, que a los cristianos
a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo, se les llamó cristianos primeramente en Antioquía. Y me llamó la atención, se les llamó cristianos. Entonces, el Señor me llevó por referencia aquí, que dice que a ese remanente le pondrá otro nombre. Los otros convirtieron el nombre de ellos en maldición. O sea, la parte de Israel que rechazó al Señor. Pero ahora a eso que son bendición, que eran desperdicio, que en el caso de nosotros somos los gentiles en la iglesia, pero que ahora se aplica a nosotros. El nombre es el nombre de Él, porque Cristo significa Mesías. Esta misma palabra, la palabra Mesías en hebreo es Cristo, en griego, en castellano, que significa ungido. Y si nosotros nacimos del ungido, somos mesiánicos, que eso es lo mismo en griego, cristianos. Tomamos de la unción de Jesús, de su gracia tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces ahora nos cambió el nombre. Ahora llamamos el nombre del Hijo. Antes decía, y se van a llamar de mi nombre y se apellidarán con el nombre de Jehová. El nombre es Adonai y el apellido es el nombre de Jehová. Cristo, cristianos, los ungidos, los mesiánicos. Nos cambió el nombre ahora. Ahora llamamos el nombre del Hijo. Y termina diciendo, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. ¿Te quieres bendecir? Bendícete en el nombre de Dios. Nadie se puede bendecir en otro nombre que no sea el de Dios. Y el que dice, y el que jurare por la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Para ese pueblo las angustias viejas, las cosas viejas pasaron. Las angustias viejas pasaron. Yo las cubriré, dice el Señor, para que no haya aflicción para ti. Así que diga, beberemos. Diga, comeremos. Diga, no seremos avergonzados. Diga, cantaremos con júbilo de corazón. Y digan, se van las tristezas de nosotros. Porque somos la vid de Dios. El rebusco de Dios. El remanente de Dios. Diga, soy bendición. Dale un aplauso al Señor. Amén. La última palabra, y con esto sello y termino este mensaje, es el siguiente. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga encontrará fe en la tierra. Lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en la iglesia de Jesucristo, es algo que desanima a cualquiera. Donde quiera que yo voy, a veces me desaliento cuando salgo a las naciones y veo la condición de la iglesia. Me desanimo. O mejor dicho, me desaliento. Esta misma semana hablé con dos pastores y me estaban hablando de lo que está pasando en la comunidad con las iglesias de ellos. Cómo se están yendo a los métodos. Se están formando, como dejarnos de tener la fe en el Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Se están yendo a los métodos y están practicando cosas que se ven en el mundo del negocio, que la pirámide, que tú ganas tanto, y si tú ganas tanto y le ponen un número, por no mencionar nombre, y estos pastores estaban desalentados, decían, mira, y cómo en estos métodos hay un montón de sociedades secretas y que tú no debes decir nada y te mandan a callar, que es algo muy peligroso, porque así es que se engaña a la gente. Ese es el espíritu de las sectas, que te aíslan de la gente
mente, te lavan el cerebro, te hacen muchas cosas y te cállate, no diga nada, cállate, no diga nada. Esto es entre nosotros como si fuera una sociedad secreta. Cuando el Señor ha publicado el evangelio por los cuatro vientos y no hay secretos para la iglesia. Y estaban estos pastores desanimados y yo los escuché y pensaba en el mensaje que Dios me estaba dando, pero no les dije nada. Y Dios me decía: Radamés, mi siervo, si miras a Israel te vas a desanimar. Si miras al mundo que va de mal en peor te va a desanimar. Si miras a la iglesia te va a desalentar de las cosas que suceden. Pero si tú miras lo que yo digo, que va a haber un remanente, que hay uvas en los racimos, no te vas a desanimar. Amén. Hay uvas en los racimos. Hay uvas en el rebusco de Dios. Hay un remanente fiel. Hay un pueblo que no doblará rodilla a Baal. Hay un pueblo que no se irá en pos de las fábulas. Y si se va, reconocerá y regresará. Pero no se quedará en las corrientes de este mundo, en las filosofías, en la vanamente, la falsamente llamada ciencia. No se irán a los métodos, a las metodologías. No se irán a tantas cosas. Van a vivir la vida del Espíritu. Para ellos Dios será el todo en todos. Y vivirán en el Espíritu. Y agradarán a Dios. Y aunque el mundo lo menosprecie y lo tenga como nada, para Dios son la bendición del mundo. Cuando el Hijo del Hombre venga y sus santos ángeles con él, llamará a todas las naciones a su presencia. Y el Señor va a separar. Mira, así como en este lugar hay una separación, hermanos, así Dios va a hacer una separación. No hay nadie que no esté en ese grupo ese día. Y cuando venga el Señor y los ángeles, el Señor conoce a los que son suyos. Él sabe quiénes son uvas de su racimo. Él sabe quiénes van a alegrar. Él sabe con quiénes va a formar el mosto, el vino en su copa, que le dará alegría en el día de la salvación. Él sabrá. Él sabrá. Así que, hermanos, y hablo a ustedes y hablo también a ese pueblo bendito de Jehová que está en las naciones. No nos desanimemos, amados. El mundo irá de mal en peor y los hombres engañando y siendo engañados. Angustia de gente habrá en las naciones. Las virtudes de los cielos serán conmovidas y todo será sacudido, dice el Señor. Y los elementos de la tierra y del firmamento serán deshechos. Fuego habrá en esos elementos, dice el Señor. Y el Señor vendrá y enviará a sus ángeles. Pero antes de enviar a los ángeles, da un decreto en Apocalipsis capítulo 7. Y le dice a los 4 ángeles que están en los 4 cabos de la tierra: cuidado, detengan los juicios, no hagan daño a los habitantes de la tierra, hasta que yo pueda recoger a los que son míos de la tierra. Por amor a ellos soportaré la cizaña junto con el trigo hasta el final. Por amor a ellos detendré los juicios hasta que yo pueda en el rebusco buscar a esos pocos en la tierra que han mantenido la lealtad a mi corazón y que han oído mi voz y han oído mi palabra y seguían por el Espíritu y no andan buscando métodos ni cuantas cosas, ni hacen vana la cruz de Cristo, ni niegan el ministerio del Espíritu Santo, que es guiar a la iglesia a toda verdad y que debe estar en el gobierno, en cada iglesia local, y que debe estar en el evangelismo. En el evangelismo es el Señor que convierte y añade a los que han de ser salvos. No es un método que salva a los hombres, es el Espíritu Santo. Y los que son de Dios lo reconocen. Ellos se distinguen porque están apegados a Dios, a la palabra y a la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Y un día, cuando el mundo los olvide, los ojos de Dios estarán sobre ellos. Y cuando Jesús toque la trompeta en el día final, el sonido de esa trompeta no dará un sonido incierto, sino un sonido que reconocerán los muertos en Cristo, que bajaron a la tumba creyendo en el Señor, y que aquel día resucitarán con un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria.
Y el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Y ellos resucitarán primero y luego nosotros que vivimos juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Y en el rebusco del Señor recogerá sus bendiciones que somos nosotros. Y nos juntará para que seamos su pueblo, para que heredemos la tierra, vivamos para siempre en ella y le sirvamos por toda la eternidad. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.